Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia de Madrid. Soy Fernando Velasco y en la sesión de hoy, bueno, pues vamos a ver todo lo que es el final de la monarquía de Carlos IV, la invasión francesa y sobre todo lo que fue el 2 de mayo de 1808. En sesiones anteriores vimos como en 1808 lo que fue la monarquía de Carlos IV estaba en pleno proceso de descomposición, fundamentalmente por un doble motivo. En primer lugar, y desde el punto de vista de la política internacional, se puede decir que tras la firma de la Paz de Basilea entre España y Francia el 22 de julio de 1795, la política exterior española empezó a subordinarse cada vez más a la política exterior francesa. Todo ello nos lleva a desastrosas alianzas con los franceses en contra de Gran Bretaña que culminaron en lo que fue la batalla de Trafalgar del día 21 de octubre del año 1805. Tras la pérdida de la batalla de Trafalgar, Napoleón renunció a la invasión de Inglaterra. Y fijaos, va a poner en marcha una nueva política conocida como el bloqueo continental. De lo que se trataba era de arruinar comercialmente a los británicos. Pero para ello toda Europa tenía que aceptar no comerciar con Gran Bretaña. Y prácticamente, aunque fuera por coacción, todos los países europeos aceptaron lo que es este bloqueo. España también lo aceptó. Solo uno se saltó lo que fue ese bloqueo continental obligado por Napoleón, que fue el Reino de Portugal. Por esa razón, fijaos, España y Francia firmaron un tratado en el año 1807, el Tratado de Fontainebleau, por el cual los españoles daban permiso a Francia para que 28.000 soldados de Napoleón traspasaran los Pirineos y se dirigieran a Portugal a invadirlo y acabar así con lo que sería el reino portugués. En este plano vemos perfectamente cómo el primer cuerpo de ejército que entró en Francia, que concretamente es esta línea azul al mando del mariscal Junot, pues es el que penetra a finales del año 1807 por España, atraviesa todo lo que es la península y llegó a Portugal, donde consiguió ocupar Lisboa, fijaos, el día 25 de noviembre de aquel año de 1807, obligando a la familia real portuguesa a marcharse a Brasil. ¿Cuál fue el problema? Que los franceses pues no solo se conformaron con Portugal. Y fijaos, a este primer cuerpo de ejército del mariscal Junot le siguieron otros cuerpos de ejército, además mucho más potentes. Y sobre todo, fijaos, al mando todos ellos del mariscal Joaquín Murat, el gran duque de Berg, el cuñado del propio Napoleón, porque estaba casado con su hermana Carolina, quien, fijaos, empezó a dirigirse peligrosamente hacia la ciudad de Madrid. Será en este momento cuando Carlos IV y Godoy entren presa de pánico y vean que Napoleón les está engañando. Por eso, fijaos, imitando incluso lo que había hecho la familia real portuguesa, pues lo que quieren hacer Carlos IV y Godoy es que toda la familia real marche a Cádiz. ¿Para qué? Para que, si las cosas se podían muy feas, coger un barco e irse a las Américas, tal y como había hecho la familia real portuguesa. Pero aparte de este factor de política internacional en lo que es esta descomposición de la monarquía de Carlos IV, también hay otro factor también muy importante. Es que además de lo que es esta invasión francesa, pues justo en ese momento lo que era la familia real también estaba en un proceso de descomposición. Principalmente, ¿por qué? Por lo que era la figura del príncipe Fernando, el futuro Fernando VII. Fijaos lo que es Fernando, el futuro Fernando VII, no se llevaba nada bien ni con sus padres, ni mucho menos con Godoy, y desde 1807 también estaba deseando dar un golpe de Estado para quitar a su padre. Ya vimos en sesiones anteriores cómo primero Fernando VII lo intentó en diciembre de 1807, mientras la corte estaba en el Escorial y mientras Carlos IV estaba gravemente enfermo, pero luego Carlos IV se recupera de lo que es esa enfermedad y los espías de Godoy abortaron lo que es este primer golpe de Fernando VII. Pero también vimos cómo Fernando VII, el futuro Fernando VII, siguió conspirando contra su padre Carlos IV. Y fijaos, estando lo que es la corte en Aranjuez, el 17 de marzo del año de 1808, justo cuando se había decretado la salida de la Casa Real hacia Cádiz, para, en el caso de que los franceses hicieran que las cosas se pusieran feas, poder irse a las Américas, pues el príncipe Fernando creyó que había llegado el momento de dar
el golpe definitivo contra su padre Carlos IV y contra el gobierno de Godoy. Fijaos lo que es este motín, este golpe de Estado contra Carlos IV, que es lo que conocemos como el motín de Aranjuez. Se inicia el 17 de marzo del año 1808, acaba el día 19 de marzo, día de San José, y como os conté en sesiones anteriores, Carlos IV pasó tanto miedo que lo que hizo fue exonerar de todos sus cargos a Godoy, un Godoy que se había escondido en el desván, que acabaron haciendo preso a aquellos amotinados. Y fijaos, pues Carlos IV, como digo, preso de pánico, lo que hizo fue abdicar del trono, de tal manera que así es como Fernando VII fue proclamado rey de España por primera vez, como os estoy contando, aquel día 19 de marzo del año de 1808. Fijaos, aquí tenéis esta imagen de lo que es ese apresamiento de Godoy. La verdad es que le dieron una paliza tremenda, y de no ser por toda una serie de soldados franceses que ya había en Aranjuez, pues la verdad es que hubiera acabado bastante mal, ¿no? Lo que es este Godoy. Y aquí tenemos ya, bueno, pues a Fernando VII, una vez que es proclamado rey de España, como os estoy comentando, ese día 19 de marzo de 1808. El motín de Aranjuez fue un auténtico regalo para Napoleón. Con Godoy preso y Carlos IV totalmente desacreditado, a Napoleón ya solo le faltaba deshacerse del nuevo rey Fernando. Pero debía de hacerlo pacíficamente. ¿Por qué? Porque Napoleón no quería que los españoles le vieran como un conquistador. Para ello trazó un plan. ¿Cuál? Desacreditar al nuevo rey aprovechando lo irregular de su subida al trono, para hacer ver a los españoles que Fernando VII era incapaz de garantizar lo que era el buen gobierno del reino. El plan lo empezó a ejecutar el propio príncipe Murat, Joaquín Murat. ¿Cómo? Manteniendo una actitud totalmente distante y fría con Fernando VII, y a la vez acercándose al destronado rey Carlos IV. A través de su hija, la infanta María Luisa, la reina de Etruria, le hizo llegar una carta, Murat, a Carlos IV, en donde le decía que protestara al trono, y que si protestaba, Napoleón, emperador de los franceses, iba a estar a su lado. Y eso es lo que hizo, fijaos, el rey Carlos IV el día 21 de marzo de 1808. Protestó a su hijo Fernando VII diciendo que le devolviera el trono. Justo ese día, las tropas del mariscal Murat entraban en la ciudad de Madrid. Rápidamente, Fernando VII quiso adelantarse a los acontecimientos y volvió a Madrid el día 24 de marzo de 1808. ¿Y qué es lo que hizo Fernando VII? Pues intentar agradar en todo lo que podía a Joaquín Murat, al gran duque de Berg. Fijaos, todo lo que pedía Murat le era concedido. Incluso, fijaos, en este momento, Murat le va a pedir a Fernando VII la devolución de la espada de Francisco I, que el soldado Juan de Urbieta había cogido en lo que sería la batalla de Pavía del año 1525, cuando se hizo preso al rey Francisco I. La espada le fue devuelta a Murat. Pero ni con esas, Murat, fijaos, tenía ningún aprecio por el nuevo rey Fernando VII. Es más, Murat ni siquiera le reconoció como rey. Le dijo que esperara. ¿Que esperara a qué? A que el propio Napoleón Bonaparte en persona viniera a España, a Madrid, a reconocerle como nuevo rey. Pero todo era una trampa. ¿Por qué? Porque en los planes de Napoleón no tenía pensado ni venir a Madrid ni reunirse con Fernando en ningún otro punto de la geografía española. ¿Qué es lo que quería Napoleón? Que toda la familia real española fuera a Francia, a Bayona, y que cayeran en lo que es esa trampa, es decir, que todos ellos solitos se metieran en la boca del lobo. Y eso es lo que hicieron. Parece ser que hubo incluso una carrera entre Carlos IV y Fernando VII para ver quién llegaba antes a presencia de Napoleón. En fin, todo un auténtico desastre. Toda la familia real española se fue a Francia, excepto, fijaos, precisamente la infanta María Luisa, que tenemos aquí en pantalla, y el infantito Francisco de Paula, que vimos que era el último de los hijos de Carlos IV y María Luisa de Parma. Una vez que tanto Fernando VII como Carlos IV se fueron a Francia, pues Madrid quedó en manos del infante Antonio Pascual, recordar, el hermano de Carlos IV, pero era como si no hubiera nadie. ¿Por qué? Porque quien realmente controlaba la situación madrileña no era otro que Joaquín Murat, el gran duque de Berg, que encima
fue alojado en este edificio que estáis viendo en pantalla, en el Palacio de los Secretarios de Estado, en el actual Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, lo que mal llama a la gente ahora el Palacio de Godoy, porque fue de Godoy durante un breve periodo de tiempo, pero realmente recordar que este era el palacio que había construido Sabatini para todos aquellos que habían sido secretarios de Estado y de despacho. Pues aquí es donde Murat tenía lo que era su alojamiento. Una vez, fijaos que los reyes han ido a Francia, que los franceses están dominando la situación en Madrid, que controlan lo que es la ciudad, bueno, pues para la ciudad de Madrid se vivieron un mes y medio de una tensa calma. ¿Qué quiero decir? Pues imaginaos 20.000 soldados franceses en Madrid y en sus inmediaciones, las autoridades han desaparecido y la verdad es que todo aquello fue bueno, una situación muy tensa para Madrid y para los madrileños. Fundamentalmente por dos cosas. La primera, oye, pues tienes que alojar a 20.000 soldados. ¿Cómo se alojaron? Bueno, pues en posadas en las ciudades, en los propios cuarteles madrileños que había abandonado lo que sería previamente la tropa española. La mayoría de los cuarteles madrileños estaban vacíos. Y fijaos lo que fue el otro gran problema que tuvo lo que fue esta primera presencia de las tropas francesas en Madrid, es su abastecimiento. Es decir, es que tienes que abastecer, que dar de comer a 20.000 soldados, lo cual, bueno, pues fue bastante complicado. ¿Cómo se hizo lo que fue este abastecimiento de las tropas francesas? Mediante este sistema que estáis viendo en pantalla, mediante el llamado sistema de boletas. ¿Qué quiero decir? Fijaos, lo que era el Ayuntamiento de Madrid daba estos vales, estas boletas a los soldados franceses. Mirad, por ejemplo, aquí tenéis en pantalla dos de estas boletas, que eran de raciones de vino, de chatos de vino, para pagar en las tabernas madrileñas. Fijaos, este que tenéis arriba es una boleta, concretamente, como estáis viendo, del Estado Mayor del Gran Duque de Berg, de Joaquín Murat, concretamente de 4 raciones de vino. Y fijaos, lo que es la boleta que tenéis abajo es concretamente ya de lo que son los regimientos de línea, ¿no? De lo que es el ejército normal, el ejército regular, de lo que era estos soldados de ocupación franceses. Mirad, están fechados en mayo de 1808, posterior al 2 de mayo, pero bueno, antes incluso también es cuando empezó este sistema de boletas. ¿Y en qué consistía este sistema de boletas? Pues que el ayuntamiento daba estos vales a lo que serían los soldados franceses, los propios soldados franceses lo rellenaban, los soldados franceses pagaban con estas boletas en las tabernas de Madrid y luego supuestamente, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Pues que los taberneros pasarían estas boletas a lo que sería el ayuntamiento y el ayuntamiento a su vez pagaría a los taberneros el consumo que habían hecho los franceses en la corte. La verdad es que todavía están esperando los taberneros. ¿Qué quiero decir? Que prácticamente no se pagó nada. Lo que fue el posterior 2 de mayo, el reinado de José Bonaparte, pues hizo que esto quedara en una caja olvidada en el archivo de Villa, que Rafa y yo pues vimos, descubrimos pues cuando estuvimos haciendo un libro precisamente dedicado a 1808, hace ya tiempo, en 2008, justo cuando se celebró lo que fue el bicentenario. Muy interesante, ¿verdad? Cómo se abastecían lo que son estas raciones de vino y todo este tipo de comestibles por lo que sería la ciudad de Madrid. Por lo demás, fijaos, bueno, pues comentaros que lo que fue sobre todo el mes de abril fue un mes de tensa calma. Durante este mes, bueno, pues varios soldados franceses incluso fueron asesinados por madrileños. ¿Por qué? Bueno, pues por enfrentamientos que había, una mala mirada, un comentario inapropiado a una mujer, hacía que empezaran lo que eran las tanganas y la verdad es que algunos franceses llegaron a morir justo en este mes previo a lo que sería ese 2 de mayo. Hay un caso muy curioso, concretamente el de un soldado francés que parece ser que se fue a tomar allí unos vinos a una taberna de Lavapiés. Ya veis lo que haría este pobre diablo ahí en Lavapiés. El caso es que debió empezar una trifulca entre los madrileños de la taberna y ese soldado francés y parece ser que lo mataron a lo que es este soldado francés. Y para que no descubrieran el cuerpo, lo metieron en una cuba de vino de la taberna, donde parece ser que estuvo durante prácticamente toda la guerra y posterior, porque todavía hay crónicas, ¿de acuerdo?, que dicen que muchos madrileños iban a esa taberna a pedir vino del francés, que dicen que estaba más rico. Bueno, pues cosas que ocurren, ¿de acuerdo?, en lo que es este contexto, como estáis viendo, muy, pero que muy curioso. Comentaros que, como os dije anteriormente, toda la familia real fue a Francia, todos
excepto la infanta María Luisa y el infante Francisco de Paula. Pero todos debían ir a Francia. ¿Por qué? Porque no se podía permitir que quedara en España ningún miembro de la familia real en torno al que se reunificara, se reuniera lo que era una posible resistencia frente a los franceses. Así que fijaos, Joaquín Murat decretó la salida de estos dos infantes, Francisco de Paula y María Luisa, la reina de Etruria, concretamente para la mañana de aquel día 2 de mayo del año de 1808. Aquel día, a las 9 de la mañana, dos coches de caballos estaban preparados en el patio principal del Palacio Real. Al primero entró la infanta María Luisa, la reina de Etruria, acompañada por sus hijos, por un mayordomo y un edecán. Una vez que entró en el coche de caballos, partió rumbo a Bayona, Francia. El segundo coche estaba destinado al infante Francisco de Paula. Pero justo en el momento en el que iba a entrar al coche de caballos, fue entonces cuando se oyó en el palacio lo que es el famoso grito de traición. Se llevan al infante, muerta a los franceses. A la par, fijaos, mientras todo esto estaba sucediendo en el palacio, cientos de madrileños empezaron a golpear a las puertas de lo que sería el Palacio Real de Madrid. Impidieron que el infante saliera en el coche de caballos e incluso le obligaron a que saliera a saludar a la muchedumbre desde el balcón principal de lo que sería el Palacio Real. A las 9:30, fijaos, Joaquín Murat, que lo estaba viendo todo porque su alojamiento está realmente cerca de lo que es el Palacio Real de Madrid, no entendía nada de lo que estaba pasando y mandó a su edecán, Auguste Lagrange, para que llegara al palacio, para que viera lo que estaba ocurriendo. Fijaos, no pudo llegar al palacio. Es más, de no ser por un oficial de la Guardia Valona que estaba presente en la zona, pues le hubieran degollado. Cuando volvió Lagrange a lo que era ese palacio de los secretarios de Estado donde estaba Murat, pues le comentó lo que estaba ocurriendo. Y Murat, la verdad es que ya estaba totalmente furioso. E hizo, fijaos, que su jefe del Estado Mayor, el general Belliard, sacara 2 batallones de lo que sería la Guardia Imperial, acompañado por 2 piezas de artillería, a la zona de la actual calle Bailén, por lo tanto, a las puertas del Palacio Real. No se sabe lo que pasó. Los franceses, ¿qué es lo que dicen? Que según salieron los soldados a las puertas del palacio, bueno, pues tiradores madrileños les empezaron a disparar desde todos los lados de la zona. Para los madrileños, fueron los franceses quienes iniciaron el fuego. Lo que sí que es cierto es que no se sabe si fue unos u otros, pero llegó un momento en que los franceses hicieron 2 descargas de fusilería y dispararon los cañones, causando 10 víctimas entre los madrileños agolpados a las puertas del palacio. El tumulto, el 2 de mayo, había empezado. En pantalla tenéis esta placa conmemorativa, pues que hace referencia a este primer enfrentamiento entre el pueblo de Madrid y las tropas francesas en el 2 de mayo de 1808. Lo que es la placa parece ser que está puesta exactamente en el punto donde se realizó este primer combate. Y fijaos, la placa la puso el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el año 1908, pero como estáis viendo fue retirada incomprensiblemente durante la época de la Segunda República, teniendo que ser repuesta por el Ayuntamiento de Madrid en el año 1947. Como digo, marca el punto exacto en donde se produjo este primer combate entre los madrileños y las tropas francesas. Quiero insistir en ello porque, sobre todo en algunas páginas de internet, pues nos pone que el enfrentamiento se produjo en la plaza del 2 de mayo. Bueno, ese fue el último enfrentamiento, pero el primero, como queda dicho, se produjo aquí en lo que fue estas puertas del Palacio Real. Mientras tanto, la noticia de la refriega, la noticia del enfrentamiento corrió como la pólvora por todo Madrid. ¿Y esto qué hizo? Que muchos madrileños, totalmente indignados, salieran a la calle para combatir a los franceses. Todo valía para pelear con ellos. Piedras, palos, macetas desde las ventanas, pues todo se utilizaba para combatir a los soldados invasores. También fijaos, algunos personajes madrileños que tenían en sus casas escopetas de caza, las utilizaron para combatir al francés. Caso de, por ejemplo, el cazador Juan Muñiz. Tenía una escopeta en su casa y lo que hizo fue salir a la calle a combatir a los franceses y consiguió abatir a un capitán de mamelucos justo en las inmediaciones de la Plaza Mayor en estos momentos iniciales de lo que fue el 2 de mayo. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, pues Murat decide pedir refuerzos.
y empezó a mandar correos a todo Madrid, especialmente a los campamentos situados por las afueras y en el interior, para que se prepararan los soldados franceses para el combate. Muy importante, fueron los correos que fueron al Retiro, al Real Sitio del Buen Retiro. ¿Por qué? Porque allí estaba acantonada buena parte de la caballería francesa, compuesta fundamentalmente por dos cuerpos: la famosa caballería polaca y los mamelucos egipcios, recordar, pues mercenarios al servicio de Napoleón Bonaparte. Empezó entonces una historia muy curiosa, que fue la caza del correo. Todos los correos que salieron de lo que fue este Palacio de los Secretarios de Estado, pues empezaron a ser perseguidos por los madrileños. Muchos no llegaron a su destino final. Por ejemplo, uno de estos correos eligió mal. Se metió por la zona de la parroquia de San Nicolás, Plaza del Biombo, y allí, fijaos, pues fue abordado por madrileños que le consiguieron tirar al suelo y rápidamente le cortaron el cuello. Parece ser que otros de estos correos fueron por la zona sur, por el entorno de la Puerta de Toledo, pero tampoco llegaron al Retiro. En ese caso, fueron las mujeres madrileñas de la zona quienes se abalanzaron contra los franceses, ¿de acuerdo? Matando a algunos de estos correos, impidiendo que llegaran al Retiro. Tuvieron más suerte los que fueron por el norte, por lo que sería el antiguo Paseo de los Areneros, hoy calles de Alberto Aguilera, Carranza, Génova y Sagasta. ¿Por qué? Porque, bueno, ese era el lugar natural que tenían los reyes para ir hacia el sitio del Retiro. Por las afueras, pues apenas había madrileños, luego pudieron llegar bien. Hubo uno que se equivocó, el teniente Legrand, y cuando ya estaba al final del Paseo de Areneros, en lugar de cruzar lo que sería la Puerta de Recoletos, pues se metió por la calle Barquillo, y al bajar por la calle Barquillo, pues una madrileña parece ser que le tiró una maceta a la cabeza, en donde allí murió. El teniente Legrand, fijaos, de un macetazo en la cabeza en lo que sería esa calle del Barquillo. Lo que pasa es que, bueno, pues finalmente muchos correos consiguieron llegar a su destino, y en este momento la caballería francesa se preparó para el asalto. Mientras tanto, los combates se habían extendido a buena parte de la ciudad. Ya no solo se combatía en el entorno del Palacio Real, parroquia de San Nicolás, sino que por la calle Mayor, Puerta del Sol, zona de Atocha, se habían iniciado violentos combates contra los franceses. Muy interesante fue la lucha que se produjo en la Plaza Mayor de Madrid, donde había alguna compañía francesa que estaba intentando desperdigar a tiros a la muchedumbre. En lo que fue este combate de la Plaza Mayor, se distinguieron sobre todo los presos de la cárcel de Madrid, los presos de la cárcel de Corte, que recordemos que estaba situada en el actual Palacio de Santa Cruz, lo que conocemos hoy como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Parece ser que una parte de aquellos presos pidieron permiso a las autoridades para salir a combatir a los franceses, con la promesa de que cuando acabara la batalla volverían otra vez a la cárcel. Serían delincuentes, pero en aquella época eran gente de palabra, eran gente de honor, porque después de la batalla parece ser que volvieron todos menos dos, y que no se sabe qué pasó con ellos. Igual murieron en combate, o a lo mejor es que simplemente se fugaron. Pero fijaos, eso de que fueran todos menos dos, pues es algo para pensar en lo que era la palabra que tenía aquella gente. Aparte de lo que fue la Plaza Mayor, también fue muy violento el combate que se produjo en el eje de Hospital General, es decir, actual Museo Reina Sofía, y Plaza de Antón Martín, donde estaba un conocido hospital madrileño, el Hospital de San Juan de Dios, o Hospital de Antón Martín. En lo que fue la Plaza de Antón Martín, hubo un combate importante, cayeron heridos y muertos muchos madrileños y muchos franceses, y parece ser que muchos de los hermanos de San Juan de Dios, del Hospital de Antón Martín, pues salieron a atender a los heridos, tanto madrileños como franceses. También, como os he comentado, muchos soldados franceses intentaron entrar en el Hospital General, lo que hoy sería el Museo Reina Sofía. Intentaron asaltar la cocina, y allí, fijaos, tuvieron lo que fue el enfrentamiento con 5 pinches y 5 practicantes que prácticamente les echaron de lo que fue ese Hospital General a los soldados franceses. Más tarde volvió, fijaos, una manga de granaderos franceses que hizo preso a todo el personal de la cocina del Hospital General de Madrid. Aquella noche morirían fusilados en el Prado, como veremos
posteriormente, una auténtica lástima. Pero de todos estos combates de la primera parte de lo que sería este 2 de mayo de 1808, quizá el combate más violento se vivió, por supuesto, en la Puerta del Sol. Allí, fijaos, los soldados franceses tuvieron que hacer frente a numerosos tiradores y gente que con todo tipo de objetos salía a combatirles. Mirad qué imagen tan bonita tenemos precisamente de lo que es este enfrentamiento en la Puerta del Sol. Como estáis viendo, se nos representa a muchos tiradores, desde todos los lados de la antigua Puerta del Sol, pues gente desde los balcones que tiraba jarrones, botijos, macetas. La verdad es que todo servía para combatir al francés. Una Puerta del Sol muy distinta, ¿verdad? Como la que tenemos en la actualidad. Fijaos, era una puerta, la Puerta del Sol antigua, que recordar que tenía una forma de rectángulo irregular, tenía una forma alargada, no como hoy, que tiene esa característica forma de semicircunferencia. Y fijaos, es muy curioso, porque de prácticamente todo lo que vemos en este grabado de la Plaza Mayor, de la Puerta del Sol, lo único que nos queda es la Real Casa de Correos, lo que sería la actual sede de la Comunidad Autónoma de Madrid. El resto, pues fijaos, ha desaparecido todo. Como estáis viendo, un caserío muy irregular que se metía en lo que sería el centro de la plaza. Al fondo, el edificio más reconocible era la iglesia del Hospital del Buen Suceso, donde también hubo importantes enfrentamientos entre franceses y madrileños. Aquí delante de lo que es la iglesia del Buen Suceso, vemos que está esta fuente, la fuente de la Puerta del Sol, la que conocían los madrileños como la Mariblanca, la famosa Mariblanca, que le vemos aquí coronar lo que es esta fuente de la Puerta del Sol. Y por comentaros alguna cosita más, en lo que sería la carrera de San Jerónimo, también destacaba lo que es este convento que estáis viendo aquí, y también lamentablemente desaparecido, el convento de la Victoria, de mínimos de San Francisco de Paula, ¿de acuerdo? Un convento muy interesante, desamortizado por Mendizábal en 1836, lamentablemente derribado, y bueno, pues en su recuerdo todavía nos queda allí una calle por esa zona que se llama la calle de la Victoria. Imagen interesante de lo que es este enfrentamiento entre madrileños y lo que serían estos soldados franceses. Un primer enfrentamiento que parece ser que consiguieron ganar los madrileños. Consiguieron echar a las partidas de infantería francesa que estaban en lo que era esta Plaza de la Puerta del Sol. Pero nada más echar a la infantería, de repente, y según las crónicas, parece que empezó a temblar el suelo. ¿Qué es lo que venía? La caballería. La caballería del entorno del Retiro, del entorno del Museo del Prado, de lo que fue la antigua fábrica de porcelana china. Ahí es donde estaba acantonada la caballería francesa. Y parece ser que vinieron por los dos lados, tanto por la calle Alcalá como por la carrera de San Jerónimo. ¿Quiénes venían? Los, fijaos, mamelucos, aquellos mercenarios egipcios al servicio de Napoleón, y la caballería polaca, un cuerpo, fijaos, de caballería muy valiente, que sobre todo se distinguirá, como veremos en próximas clases, en lo que fue la batalla de Somosierra de finales de aquel año de 1808. Parece ser que este enfrentamiento en la Puerta del Sol, este segundo enfrentamiento con la caballería, es el que nos retrata Goya en este famoso cuadro de la carga de los mamelucos. Bueno, de lo que se ve detrás, pues no se sabe muy bien si eso es o no la Puerta del Sol, pero tal y como fue el 2 de mayo, pues lo más probable es que el cuadro está ambientado en este momento que estamos viendo, en este momento en el que los mamelucos y la caballería polaca atacan lo que es la Puerta del Sol. Como estáis viendo, es un cuadro muy dramático, madrileños con navajas, cuchillos y palos, enfrentándose a soldados profesionales perfectamente armados, ya estos mamelucos egipcios que cimitarra en mano hacían volar cabezas en lo que fue este duro combate. Aún así, tuvieron bastantes bajas. Por ejemplo, el jefe de los mamelucos, que le apodaban el terrible Mustafa. Fijaos qué cosas, se había distinguido en lo que eran las batallas napoleónicas, empezando por la de Austerlitz, ¿de acuerdo? Pues fue el primero que entró en la Puerta del Sol y allí murió de un tiro en la cabeza. La verdad es que o muy valientes estos soldados, o despreciaban totalmente el valor de los madrileños, porque, bueno, entró el hombre ahí directamente en la Puerta del Sol sin un tipo de cuidado, y la verdad es que fue el primero que cayó. Lo cierto es que la verdad es que madrileños armados con palos y navajas poco podían hacer ante estos soldados profesionales. Y llegó un momento en que los franceses consiguieron conquistar lo que sería la Puerta del Sol.
En ese momento muchos madrileños huían de lo que sería el centro, huían de la zona de sol. Pero fijaos, justo en el momento en el que huían, se empieza a oír un grito, una nueva consigna, que ¿cuál era? A Monteleón. Todos debíamos ir a Monteleón, al Parque de Artillería de Monteleón. Llegados a este punto, nos tenemos que preguntar por qué el 2 de mayo únicamente los civiles salieron a luchar contra los franceses. ¿Qué pasaba con el ejército español? ¿No había en Madrid soldados? Y la verdad es que había muy pocos. Fijaos, Madrid era una capitanía general desde época de Carlos III. Justo desde después del motín contra Esquilache, Carlos III convirtió a Madrid en esta capitanía general. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aunque estaba bien guarnecida de soldados, la mayoría de los militares españoles no estaban en Madrid cuando empieza el 2 de mayo. Previamente, en el mes de marzo, habían salido con los reyes rumbo a Aranjuez, de tal manera que en Madrid quedaba un retén puramente testimonial. Además, los pocos militares que había en la ciudad les habían dado órdenes sus mandos para que no lucharan contra los franceses, de tal manera que muchos se quedaron en sus acuartelamientos. Hubo otros que sí salieron a luchar a título propio, de una manera individual. Se quitaron las ropas de soldados, se vistieron de civiles y sí que salieron a luchar contra el enemigo. Por poneros un caso, fijaos, el de Manuel Calvo Mestre, un oficial de la Real Guardia de Infantería Española que sí sale a la calle a luchar contra los franceses, matando a muchos enemigos e incluso salvando a unos cuantos infelices de morir arcabuceados por los franceses entre las parroquias de Santiago y San Juan. Pero en general, fijaos, pues en Madrid había muy pocos soldados. Sí que es verdad que aparte de estos soldados que no hicieron nada y los que lucharon a título individual, pues sí que hubo unos soldados que sí se organizaron. Fundamentalmente, miembros del Real Cuerpo de Artillería. Es en este momento el momento en el que tenemos que hablar de dos de los grandes héroes de aquel día, Luis Daoíz Torres y Pedro Velarde Santillán. Fijaos, fueron Daoíz y Velarde, oficiales del Real Cuerpo de Artillería, los que se hicieron con el cuartel de Monteleón. Recordar, lo vimos en la clase número 6, en la visita que hicimos por el barrio de Maravillas. Ese cuartel de artillería de Monteleón se había asentado sobre un antiguo palacio, el de los duques de Monteleón y Terranova, y que había sido convertido en parque de artillería por Godoy. Pues bien, cuando entraron las tropas francesas en Madrid, la verdad es que el cuartel de Monteleón se convirtió en una especie de cuartel mixto. ¿Qué quiero decir? Había soldados franceses y también había estos soldados españoles. Fijaos, cuando empieza lo que es la refriega del 2 de mayo, Daoíz y Velarde se hicieron con el control del cuartel sin pegar apenas ni un solo tiro. Hicieron presos a los soldados franceses que había en el cuartel y una vez que se hicieron con el control, abrieron las puertas del cuartel. ¿Para qué? Para dejar a entrar al pueblo de Madrid y armarle convenientemente porque estaban completamente seguros de que al poco tiempo llegarían los franceses. Además de estos oficiales del cuerpo de artillería, Daoíz y Velarde, también había otros soldados de infantería que habían acudido a lo que es este cuartel. Sobre todo destacaba la compañía del capitán Goicoechea, del Regimiento de Voluntarios del Estado, en donde también estaba entre sus filas el famoso Jacinto Ruiz Mendoza, el teniente Ruiz, que preparará convenientemente la defensa del parque ante la previsible llegada de las tropas francesas. Daoíz y Velarde estaban en lo cierto, pues no tardaron en llegar los franceses. Los primeros que atacaron fue concretamente el batallón Westfalia, de la brigada Isenburg, primera división de infantería. Soldados rudos, veteranos y valientes que se acercaron al parque de artillería por la antigua calle de Santo Domingo, hoy calle de Daoíz, es decir, la vía que conecta lo que es la calle San Bernardo con el propio parque de artillería. Si hoy en día esa es una calle estrecha, entonces lo era todavía más, lo que fue un gran fallo de los franceses. Atacaron por un sitio muy estrecho, totalmente envalentonados. Quizá no pensaban que ni por cualquiera de las cosas unos zarrapastrosos les iban a parar. Pero lo cierto es que les frenaron. Desde el parque no tardaron en empezar las descargas de fusilería y artillería, y claro, como los franceses habían atacado por una calle tan estrechita, las primeras filas del batallón Westfalia fueron literalmente deshechas. Los franceses se retiraron, de tal manera que pronto comenzó un segundo ataque. Este lo haría otro batallón, concretamente el cuarto batallón provisional,
También de la brigada del príncipe de Eisenburg, primera división de infantería, quien volvió a atacar el parque de Monteleón al mando del coronel Montholon, uno de los militares más importantes y más cercanos a Napoleón del ejército francés. El batallón de Montholon ataca concretamente por 3 sitios y la lucha fue totalmente encarnizada. Es más, los franceses estuvieron a punto de tomar el parque. Será en este momento cuando murió toda la dotación del cañón que mandaba Jacinto Ruiz Mendoza. Incluso el propio oficial quedó muy mal herido. Así estaba la lucha entre españoles y franceses en lo que sería este parque de artillería, cuando de repente ocurrió uno de los hechos más controvertidos de lo que fue esta defensa del parque de artillería de Monteleón. Un capitán español, concretamente Melchor Álvarez, del Regimiento de Voluntarios del Estado, se acercó bajo bandera blanca al parque de artillería. Supuestamente traía órdenes del gobierno en las que pedía a los soldados españoles que dejaran de pelear con los franceses, que estaban locos, que eran nuestros aliados, que no podíamos acabar así. El caso es que se empieza a parlamentar bajo bandera blanca. El coronel francés Montholon empieza a hablar con David, Velarde y los máximos responsables del cuartel. Y parece ser que empieza a cundir el rumor entre los españoles que finalmente se iba a rendir el cuartel. Y para que esto no ocurriera, parece ser que desde uno de los cañones del parque se abrió fuego contra los franceses. Un hecho controvertido, porque no dejábamos de estar bajo bandera blanca. Esta sorpresa a la que sometimos a los franceses, ¿verdad? Pues les dejó bastante tocados. Los franceses acabaron retirando e incluso se hizo preso al propio coronel Montholon, que se le metió con sus compañeros que habían sido apresados anteriormente en las cuadras del parque de artillería de Monteleón. Imaginaos Joaquín Murat. Debía estar ya totalmente furioso. Así que fijaos, ordenó atacar una tercera vez, esta vez concretamente a lo que es a la segunda división de infantería, en uno de los batallones de la segunda división de infantería, al mando del general Goblet. En este momento, fijaos, la lucha ya fue bastante encarnizada. Los franceses poco a poco se iban acercando más y más a las puertas del parque, hasta que llega un momento en que la sobrepasan. Entonces ya la lucha era inútil. El primero que murió fue Luis Daoiz, de un tiro del pecho, como estáis viendo en la imagen. Aquí estamos viendo a los soldados franceses entrando por el famoso arco del parque de artillería de Monteleón y justo detrás lo que es la iglesia del Convento de las Maravillas, recordar ese monasterio de San Antón que vimos en la visita a lo que fue este barrio de maravillas. Fijaos, posteriormente, Velarde fue herido en una pierna, le hirieron en un muslo y justo en ese momento parece ser que las posiciones españolas se rendían. Velarde todavía estaba vivo. Lo que pasa es que cuando se acercó uno de los generales franceses insultándole, parece ser que cogió una bayoneta e intentó matarlo, y justo fue en ese momento cuando varios soldados franceses, como estamos viendo en la imagen, les ensartaron a bayonetazos. Madrid quedó tranquilo hacia las 2 de la tarde, siendo el último punto de resistencia contra los franceses la lucha de este parque de artillería de Monteleón. Lo que es el parque de artillería, pues estuvo durante muchos años más en pie, concretamente hasta el año 1869, como os comenté en la visita que hicimos en semanas pasadas. Dejó de ser cuartel previamente, hacia la década de 1840, y se convirtió en una fábrica de telas, y así estuvo lo que es este antiguo parque de artillería, hasta que en el año 1869 el entonces alcalde de Madrid, Nicolás María Rivero, recordar, el primer alcalde de Madrid elegido por sufragio universal, pues decidió derribar el parque de artillería para construir en su lugar una plaza que, cómo no, se le puso el nombre de Plaza del 2 de Mayo. En la imagen, muy bonita por cierto, pues vemos precisamente ese momento en el que se está desmantelando el parque de artillería de Monteleón. También fijaos, recordar cómo el edificio que veis detrás era concretamente el Convento de las Maravillas, ese convento de carmelitas de San Antón, que recordar que también fue desamortizado en 1869 para construir en su lugar la Plaza del 2 de Mayo. Recordemos que tiraron lo que es el edificio conventual, dejaron únicamente la iglesia y lo que sería esa esquina del edificio conventual construyeron
la plaza del 2 de mayo. Mirad, voy a poner ahora una fotografía actual en donde se ve cómo se ha derribado el edificio conventual, cómo únicamente nos queda en la actualidad la iglesia, y lo que vemos en el centro de la plaza es este arco concretamente dedicado a estos defensores del Parque de Artillería de Monteleón y, cómo no, a Daoiz y Velarde. Recordar que, aunque lo ponga en algunos libros y páginas de internet, lo que es esta puerta del Arco de Monteleón, la que vemos hoy en la Plaza del 2 de Mayo, no es la original, es un arco conmemorativo que se hizo, como os estoy comentando, en aquel año de 1869, fijaos, 61 años después de lo que fueron estas jornadas del 2 de mayo. Recordar que desde 1932 pues también se puso en la plaza lo que es esta estatua, este monumento de Daoiz y Velarde, hecho por Antonio Solá en el año 1831, cuando estaba pensionado en Roma, y que tras estar en varias ubicaciones a lo largo de la ciudad de Madrid, como vimos en sesiones pasadas, pues se acabó poniendo aquí en lo que es el centro de la plaza. Importante, ¿verdad? Lo que es este monumento y esta plaza del 2 de mayo que se hizo sobre el antiguo solar de este Parque de Artillería de Monteleón. Después de la lucha, lamentablemente, llegó la represión. Aquella misma noche, el mariscal Murat decretó que todos aquellos patriotas madrileños que habían sido cogidos con armas en la mano fueran fusilados inmediatamente. La verdad es que muchos madrileños murieron en aquella terrible noche del 2 al 3 de mayo de 1808, siendo fusilados en distintos puntos de la ciudad. Quizá el más conocido, pero el menos numeroso, fue la montaña del Príncipe Pío, donde murieron arcabuceados 43 madrileños presos por los franceses, como estamos viendo en este genial cuadro de Francisco de Goya. Estos fusilamientos del Príncipe Pío. La verdad es que mucho se ha hablado del lugar donde pudieron ser estos fusilamientos. Y siempre que a la gente le viene a la cabeza todo esto de los fusilamientos del Príncipe Pío, la verdad es que pensamos en la parte de abajo, en la parte de la estación, cercano a Casa Mingo. Y ahí no parece ser que fuera el lugar de fusilamientos. Recordamos que lo que era aquella posesión del Príncipe Pío, el Real Sitio de la Florida, sí, empezaba en la parte baja junto al río, pero recordemos que llegaba hasta la calle Princesa. Lo que era esa posesión era una posesión enorme. Así que quizá el punto donde es más probable que fueran fusilados estos 43 patriotas por los franceses fue concretamente lo que sería la calle Ferraz, muy cerquita ya de Plaza España, justo en el lugar donde hoy hay un monumento a las víctimas del 2 de mayo realizado por Aniceto Marinas a comienzos del siglo XX. Fijaos, lo que es la perspectiva que nos coge Goya no deja lugar a dudas. Mirad, esta perspectiva que estamos viendo en el cuadro no puede ser desde abajo, no puede ser desde Casamingo. ¿Por qué? Porque ahí está ese barranco, ¿de acuerdo?, que nos lleva hacia la parte de arriba por el Paseo del Rey, y ahí no se podría ver, entre otras cosas, este edificio que estáis viendo. No tendría esa perspectiva. Así que es probable que si cogemos como referencia este punto de la calle Ferraz, lo que estemos viendo detrás sea la actual Plaza de España, concretamente lo que sería ese convento de San Gil que se había comenzado a construir y que más tarde se transformó en un cuartel. Es muy probable, por lo tanto, que estos fusilamientos fueran en ese entorno de la calle Ferraz. Como os he dicho aquí, fueron fusilados 43 madrileños, pero no fue el sitio más numeroso. También se fusiló junto a la Puerta de Recoletos, en las afueras de Madrid, y seguramente el punto más numeroso de fusilamientos fue concretamente la entrada al Real Sitio del Buen Retiro. Allí se hizo un acuerdo de presos, se llevó a numerosos madrileños y ahí sí que fueron fusilados en esa noche de 2 al 3 de mayo de 1808. Milimétricamente, este punto de fusilamientos correspondería con lo que hoy conocemos como la Plaza de la Lealtad, entre la Bolsa y el Hotel Ritz, y en donde está ese monumento a las víctimas del 2 de mayo, que desde 1986 es el monumento a todos los que dieron su vida por España. Y no se sabe exactamente cuántos madrileños fueron fusilados, o cuántas bajas madrileñas hubo aquel 2 de mayo de 1808. La verdad es que todo lo que fueron las víctimas fueron rápidamente enterradas. Todos aquellos madrileños que fueron fusilados fueron enterrados en una fosa común, y luego hay que tener en cuenta que pasaron muchos años hasta que acabó la guerra.
De tal manera que cuando acaba la contienda, cuando vuelve Fernando VII, es cuando se produjo lo que fue su desenterramiento. Se desenterraron los cadáveres, que por cierto, buena parte de ellos fueron incinerados y guardados en una urna, que en un primer momento se llevó a la Colegiata de San Isidro y que hoy tenemos precisamente metida en lo que es ese monumento de la Plaza de la Lealtad. Habían pasado muchos años, se incineraron los cuerpos y no tenemos un número exacto de bajas. Quizá los datos más realistas, los datos quizá más correctos, son lo que nos aportó Pérez de Guzmán y Gallo, este gran investigador, en el año 1908, cuando se cumple el centenario de lo que es este 2 de mayo, hizo un libro muy importante del Madrid el 2 de mayo, en donde nos da unas cifras bastante realistas, pero tampoco podemos decir que sean las correctas. Fijaos, concretamente, Pérez de Guzmán y Gallo nos da 408 muertos y 171 heridos entre las filas españolas. Y unos 200 franceses es probable que murieran, aunque tampoco tenemos una cifra exacta, sobre todo porque los franceses quisieron ocultar totalmente lo que había ocurrido en Madrid en aquel 2 de mayo de 1808. Es precisamente después de la guerra cuando empezaron a aparecer toda una serie de mitos sobre aquella jornada del 2 de mayo, que tampoco sabemos muy bien qué ocurrieran. También, fijaos, aparecieron supuestas heroínas que tampoco estuvieron en lo que fue ese 2 de mayo de 1808. La verdad es que luego todo esto se quiso engrandecer. Por ejemplo, es después de la guerra cuando aparecieron los mitos de Clara del Rey y de Manuela Malasaña, pero son mitos que claramente nada tienen que ver con la verdad. Fijaos, estas dos historias son muy interesantes, pero no son correctas. La primera de ellas es la que tiene como referencia a la famosa Manuela Malasaña. Fijaos, durante muchos años se creyó que Malasaña había muerto en el parque de artillería de Monteleón mientras daba municiones a su padre, pero luego se dieron cuenta de que la pobre Malasaña era huérfana, luego difícilmente podía dar municiones a su padre. Quizá la historia más realista de lo que es esta muerte de Malasaña la aporta su tía, años después de acabada la guerra, cuando va a pedir una medalla y una pensión por la muerte de su sobrina, y en donde nos dice que la buena de Manuela Malasaña pues realmente no murió en el parque de artillería luchando, sino que era una costurera de lo que era ese barrio de maravillas, que acudía a su casa, la cogieron unos soldados franceses, la cogieron unas tijeras enormes propias de su oficio de costurera y le aplicaron ese bando del mariscal Murat, que cualquier persona que fuera cogida con armas en la mano sería fusilada inmediatamente. Es decir, no es correcta esa leyenda que atribuye que muere ahí en lo que es luchando en el parque de artillería. También hay otra leyenda sobre Clara del Rey. Como estáis viendo, en lo que es esta plaquita que tiene el Ayuntamiento de Madrid, dice que murió defendiendo la artillería el 2 de mayo de 1808 en el cuartel de Monteleón. Y tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque en el archivo de Villa, nos hemos encontrado su verdadera historia. Fijaos, la pobre Clara del Rey no muere en el parque de artillería. Los que fueron a luchar al parque de artillería fueron sus hijos. Y bueno, pues ella se quedó en casa y la pobre, bueno, pues preocupada por sus hijos, asoma la cabeza para ver si vienen y una de esas veces que se asoma al balcón, pues una bala perdida pues le dio y murió pues prácticamente al instante. Todo precisamente esta historia, pues nos la cuenta uno de sus hijos cuando fue a pedir la pensión a lo que es esas víctimas del 2 de mayo que posteriormente dio el rey Fernando VII. O sea que de toda esta historia que se nos cuenta el 2 de mayo, la verdad es que todo ello pues estuvo luego bastante exagerado, o por lo menos buena parte de estos mitos no se corresponden con lo que fue la realidad. Aún así, hay que decir que el pueblo de Madrid se comportó muy valientemente en lo que es la lucha contra los franceses, y aunque los propios franceses no les consta lo que es este levantamiento del 2 de mayo, a la historia ha pasado como algo sin importancia, pues sí que es verdad que es muy importante para la evolución posterior de lo que es esta guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque el 2 de mayo hizo prender la mecha de la guerra, lo que es el levantamiento general contra los franceses. Al día siguiente, Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles, declara la guerra a los franceses y a partir de ahí toda España se levanta contra lo que sería el invasor. ¿Y nuestros dos reyes dónde estaban? Pues fijaos, ahí estaban en Bayona,
reunidos con Napoleón. Recordar que allí habían acudido para ver quién iba a ser el siguiente rey de España, en esa comida o reunión que iban a hacer con el emperador francés. La verdad es que probablemente este sea uno de los hechos más bochornosos de toda nuestra historia, lo que fueron estas abdicaciones de Bayona. Fijaos, la propia emperatriz Josefina nos cuenta cómo era totalmente lamentable ver que la propia reina María Luisa de Parma, enfurecida con su hijo, pedía a Napoleón que le fusilara inmediatamente. Fijaos, la reina de España pedía a Napoleón que fusilara a su propio hijo. Las peleas entre Carlos IV y Fernando VII fueron realmente constantes y terribles, hasta que llegó un punto en que Napoleón, pues bien sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Dijo a Fernando VII, rey Fernando, quiero que inmediatamente devuelvas los derechos a tu padre, el rey Carlos. Carlos acepta lo que es la devolución del trono. Carlos estaba seguro en esa carta. Napoleón le había dicho que le iba a ayudar. Pero lo que no sabía Carlos IV es que acto seguido Napoleón le pidió que también abdicara de los derechos del trono y que se los diera al propio Napoleón Bonaparte. Todos sabéis lo que ocurre. Napoleón recibe los derechos al trono de España, pero lo que hace es dárselos a lo que sería su hermano José, José Bonaparte, que se convertirá en rey de España con el nombre de José I, iniciándose lo que es un breve reinado que estará durante todo lo que será esta guerra de la independencia. Aquí, fijaos, finalizamos lo que es nuestra clase, dejándolo a las puertas de otro periodo no menos interesante, como es el reinado de José I Bonaparte, en donde veremos que se harán importantes reformas en lo que es la ciudad de Madrid. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado.